alcaldesa de Lima, Susana Villarán. Vamos a ver, ¿a qué atribuye usted el hecho de que en estos 100 días en realidad haya descendido en las encuestas y haya todo un espíritu crítico con respecto a ello? Y le preguntaba fuera de micro lo mismo que ratifico ahora, es decir, mucha gente entiende que en realidad se dedicó más usted a atacar a Castañeda que en realidad a poder resolver el problema de los 100 días, o en fin, la perspectiva sobre cómo actuar en Lima. ¿Cuáles son los factores que hacen que descienda tanto en las encuestas, siendo que ha sido pues una ganadora sorprendente, en verdad, y con una gran eficacia en la manera de plantear todo el programa integral sobre Lima? A ver, descender tanto no. Yo he ganado estas elecciones de manera sorpresiva para muchísimos por un margen de 38.000 votos. He tenido 39% de la votación. O sea que no ha habido un descenso dramático. Lo que no ha habido es un incremento porque hay una impaciencia que yo entiendo y yo me hago cargo de la impaciencia, sí, y estoy insatisfecha. El descenso es en la calificación de la gestión, ¿no es cierto? En la calificación de la gestión puede ser... hay también evidentemente una campaña, pero yo no me voy a referir a eso. Es una campaña sistemática, ¿no? De muchos diarios. O sea, ¿es por la campaña de los diarios? No, es por la campaña, es por la impaciencia de las personas frente a problemas graves que afectan a la ciudad y que no se resuelven en 3 meses, y cambia una gestión y hay una expectativa, hay expectativas que son difíciles de manejar por nosotros mismos, por mi familia, por mis hijos, por cada uno de los que entran a una ruta y no saben a qué hora van a salir, o que les siguen robando en determinados lugares y no pasa todavía nada en términos de lucha contra la impunidad. Yo entiendo eso. Yo lo que les puedo decir es que nosotros hemos iniciado procesos que van a ayudar a resolver esos problemas de manera seria, no como figuritas ni papelitos. Eso lo vamos a hacer, lo estamos haciendo. Que en 3 meses no podemos hacer reformas de fondo a los problemas graves que más angustian a las personas. ¿Cuáles son las principales dificultades que ha encontrado usted, por ejemplo? Pero en relación a lo... Primero, para responderle lo de Castañeda. Yo hice 2 informes hasta hoy, en este tiempo. Uno, cómo encontré Lima, no cómo fue la gestión de Castañeda, sino cómo encontré Lima. Y creo que el informe es mucho más que la gestión de Castañeda. Y era responsable hacerlo, así lo encontré. Y el segundo es qué he hecho. No es que voy a hacer, sino que he iniciado. Hay procesos que se van a concretar en 1 año, hay otros que van a ser en 3 años al final, porque son obras de gran envergadura. El periférico vial norte es imposible hacerlo en poco tiempo. ¿Cuáles son los problemas más álgidos? Ya les dije. Movilidad y transporte y seguridad. Y un tercero que es gravísimo y que no somos todavía conscientes de ello es el tema ambiental en Lima. Lima, pues, con el Cairo son 2 ciudades en un desierto. Y tenemos problemas muy serios de agua por el deshielo de los nevados. Entonces, si somos uno de los 7 países más frágiles frente al cambio climático, tenemos que sufrir en una ciudad que está en un desierto y que depende del agua. Entonces, ese es un tema: residuos sólidos, aire contaminado. El plan integral ambiental de Lima ya viene, en el sentido que ya se formó la comisión que va a redactar el plan integral de Lima. Esto es importantísimo. ¿Y en esos aspectos la población es consciente o no? En realidad, el tema medioambiental a veces suena como un tema pues ajeno, ¿no es cierto? O medio exquisito, en fin. ¿Cuánto ha ganado la población en conciencia sobre estos temas? Nosotros estamos haciendo un trabajo bastante intenso, y lo estoy haciendo yo personalmente, con los encuentros vecinales en distintos barrios de la ciudad. ¿Por qué? Porque estamos viendo problemas que son de cada barrio, de Barrios Altos, de la zona 3 de Coyique, de la zona más alta de San Juan de Miraflores, que es la Rinconada Alta, de los pantanos de Villa. En fin, en todos esos lugares, en 7 lugares hemos hecho, y vamos a seguir haciéndolo cada 15 días durante estos 4 años, además de las campañas de educación ambiental. Hay un programa que es Soy Lima, que es un programa de voluntarios, que está concitando la atención de muchísimos jóvenes, así como se sumaron a mi campaña a través de las redes, lo están haciendo ahora para trabajar en la conciencia y sensibilización de los problemas ambientales. De hecho, muchos chicos trabajaron y no los vimos, y están haciendo su trabajo en la temporada de verano en la garita de Conchán, donde ahí empezaban
a trabajar con las personas que se iban a la playa en conciencia ambiental. Cuida tus playas, no las contamines. Esto es importante. Entonces, hay que educar. Dijimos que Lima iba a ser una ciudad educadora, estamos educando. Ese es un proceso, porque no es solo el transporte, no es solo la inseguridad, es el tema ambiental y son los problemas de quienes se quedan atrás. Se quedan atrás demasiados jóvenes que están en las pandillas, se quedan atrás demasiados niños en Lima. Lima ocupa el tercer lugar en número absoluto de desnutridos crónicos y el 60 de cada 100 de los tuberculosos del país. Entonces hay gente que se queda atrás y necesitamos hacer una política social como la que estamos haciendo. Estamos haciendo el programa, la estrategia de igualdad, que es unir todos los programas en los barrios. Y este apoyo que estamos recibiendo del Banco Mundial, no económico, sino técnico, para hacer el mejor programa de integración social que llegue a maravillas, con un centro donde las madres puedan decir, y los padres, yo dejo a mi niño en el cuidado de la mejor cuna que podría encontrar, donde chicos chamba, que ahora ha llegado a 1000 en el Agustino. En 3 meses solo hemos llegado a 1000, pero les estamos haciendo un concurso a estos 1000 para darles a los chicos de sus emprendimientos dinero de 200 hasta 3000 soles. Son cuestiones concretas para prevenir que los chicos se vayan a la calle de la pandilla. Y vamos a hacer un programa importante. Estamos recibiendo a la Fundación Real Madrid para hacer un plan integral de deporte en Lima, que es una de las mejores maneras de resolver el problema del pandillaje, con reglas y disciplina. Evidentemente los problemas de ambiente, de medio ambiente, de cuidado de una ciudad atractiva, limpia, tiene que ver con la educación cívica y por tanto con la educación, y tiene que ver con la salud de las personas, la nutrición de los niños y por tanto con toda la política de salud. Estamos hablando antes, hablaba Agustín Figueroa de solidaridad como servicio de salud. La municipalidad es consciente, la Municipalidad Provincial de Lima, de su límite hacia arriba con respecto al gobierno central y hacia abajo con respecto a las municipalidades distritales. Los ámbitos de jurisdicción, de competencia, están bien delimitados. Por ejemplo, en salud, yo pregunto, ¿quién supervisa los hospitales de salud, que en el fondo son ómnibus? ¿Quién supervisa, quién me garantiza que los puestos de salud están bien atendidos? Es decir, ¿lo hace el Ministerio de Salud? ¿Lo hace la SUNASA? ¿Hay una coordinación? Porque yo, hasta donde recuerdo, yo he trabajado en la superintendencia de entidades prestadoras de salud, había ahí un interrogante sobre hasta qué punto le correspondía la educación y la salud a los distintos ámbitos. Parecía como que se repetía las mismas funciones en todos los ámbitos. Entonces, al final, ¿quién dirige el puesto de salud? ¿Quién dirige la escuela? ¿Cuál es la función del gobierno? Solamente planificar, supervisar, etcétera. Es decir, eso para evitar dos esfuerzos que se dupliquen, dos inversiones que se dupliquen y que al final no se aproveche bien el dinero por la buena intención que tengan los alcaldes o los ministros. ¿Eso cómo se va a manejar en esos dos puntos específicos de salud y educación? A ver, en salud ya se inició el proceso de transferencia en estos 3 meses, 100 días. Desde el primer momento trabajamos con el ministro y con su equipo, con el ministro Ugarte. Ya estamos en la segunda fase preparatoria, ¿no? Ya se están estableciendo las 14 comisiones de la transferencia de salud. ¿Qué es lo que le va a quedar al MINSA, al Ministerio de Salud, al Gobierno Central, para que nos entiendan quienes nos ven y nos escuchan? Les van a quedar los institutos nacionales, el Instituto Nacional del Niño, el Noguchi, ¿no? Los institutos nacionales, pero los grandes hospitales hasta las postas de centros de salud pasan al nivel de Lima región. Lima Metropolitana tiene una cualidad y una competencia específica que es región Lima Metropolitana. Y como a todas las regiones se le transfiere salud, educación,
también. Nosotros hemos expresado la voluntad de asumir esas dos competencias. Yo creo que es importante que los hospitales de Solidaridad, por ejemplo, que nosotros dijimos, no los vamos a cerrar, dijeron Susana Villarán, llena de rojos, va a cerrar los hospitales de Solidaridad. No, señores, no solamente no los hemos cerrado, los hemos mejorado y ahora por fin estamos cumpliendo nuestro compromiso, que las personas tengan una historia clínica. El viernes de Dolores he estado yo en San Juan del Lurigancho, he visto la historia física donde las personas van a poder decir, sí, me atendió el doctor tal, me dio este diagnóstico, me recetó tal tratamiento y tal medicación, y las personas nos hacemos responsables en los hospitales de Solidaridad y la persona puede ser referida también. Estas son cuestiones concretas que se están realizando en este momento. Por lo tanto, las competencias sí hay que transferirlas. Nosotros queremos que se transfieran a la región de Lima Metropolitana. Será la primera vez que la municipalidad asuma esas dos funciones. Y después, vaya que, es muy importante. Vaya que es una tarea, ¿no? Ese es uno de los temas complicados. Tengo 3 preguntas de nuestros televidentes y después Agustín. ¿Recuerda la promesa que hizo de sembrar 8 árboles por cada nacimiento de un niño? ¿Dónde está el verde que prometió? O el verdor que prometió. ¿Por qué han subido los precios de las consultas en los hospitales de la Solidaridad? ¿Qué va a pasar con todos los transportistas que usted piensa retirar? Ahora, los transportistas, vamos de la última a la primera, son todas preguntas muy buenas a quienes las han hecho. Los transportistas no se retiran, se asocian, hay 30.000. Hay 30.000 buses, micros, cústers, ¿no?, que son manejados por un número importante de personas que están en el transporte, los dueños, etcétera, todos. Ellos se asocian. Lima es bastante grande, es una mancha de aceite inmensa. Entonces hay maneras de tener rutas en las periferias, ¿no es cierto?, de la ciudad más cortas, con buses más pequeños. El tema es asociarse. En empresas, pagar lo que se le debe pagar a los trabajadores y respetar sus derechos laborales. Esas son las condiciones, más una ruta que se haya concertado para concesionar por 10 años. Por lo tanto, no van a haber despidos porque son empresas privadas. Nosotros no tenemos un transporte público, salvo el metropolitano, que también tiene concesionantes y operadores que se han licitado y están participando como sector privado. Lo segundo, 8 árboles, sí. Estamos nosotros trabajando agricultura urbana con Ana Zucchetti y con su equipo en Serpar de manera extraordinaria, así que vamos a cumplir con eso. Esperamos que más, porque eso es fundamental. En la cuenca del Lurín. ¿Cuándo empiezan? Eso ya empezó, la siembra de los árboles ya ha empezado. De hecho, ya ha empezado en distintos parques zonales, hay pequeños bosques, hay mucho más verdor en este momento. Lo que sucedió en el metropolitano, sí, ya lo expliqué. Nosotros no tuvimos otra cuestión. La otra pregunta era ¿por qué han subido las consultas en los hospitales de Solidaridad? No debieran haber subido. Esto es una operación público-privada, el espacio es público, los contenedores o la infraestructura, porque hay unos que no están en contenedores como el de Camaná y otros, es pública, pero los operadores son privados. Y siempre en términos comparativos, los costos de los hospitales. Para los costos, ninguna aprobación de la municipalidad. Necesitan ponerse de acuerdo con el presidente de CISOL para que estandaricen los cobros en todos lados. Entonces, y sigan eso queda siendo pendiente para Pedro bajos. Franco. Entonces, Franque va a tener que explicar por qué han subido, pero yo lo que he visto, por lo que estuve en los hospitales en los que he estado, no había subido, y he preguntado comparaciones de precios y siempre salen bien parados. Están bien. Agustín. Señora alcaldesa, usted también tiene las funciones de presidente de la región más importante del país, que es Lima Metropolitana. Por lo tanto, su relación con el gobierno central es básica, porque una región tan grande y con tantos problemas no puede caminar solo si no tiene el apoyo del gobierno central abierto y decidido. La pregunta concretísima, usted ha dicho que no va a intervenir, que es neutral, me parece muy bien. Aquí le hago una pregunta para ambos candidatos, para Fujimori y Humala. ¿Qué le pediría usted concretamente a cualquiera de los dos que gane las elecciones
como prioridad para Lima, ¿qué les pediría inmediatamente que lleguen al gobierno? Autoridad única del transporte. No puede ser que tengamos una municipalidad que en el territorio tenga que pedirle permiso al gobierno central para hacer obras. Un ejemplo de ello es el tren eléctrico 2 con el Metropolitano 2. Coinciden en el 95% de la ruta y no debería ser de esta manera. Como en otras ciudades, debemos concertar y tener una sola autoridad del transporte en el territorio de Lima Metropolitana. 2, el agua. Todas las municipalidades tienen su empresa de agua. O le quitan la L a Sedapal y se llama Sedapa, o se la dan a Lima, porque tenemos cerca de 2 millones de personas sin agua, tenemos un programa de agua para todos, pero tenemos un problema, sí, agua para todos, pero el desagüe, ¿cómo? Por ejemplo, son problemas gravísimos de disposición de residuos y desagües, y todo ese problema es un problema que tiene que estar en la gestión de la ciudad. 3, ordenamiento del territorio. No es posible que el Consejo de Ministros apruebe la creación el Consejo lo aprobó, mandar al Congreso, sin trámite de comisión, la creación de la Provincia Especial de San Juan del Lurigancho. Yo no me opongo. Me opongo a que se avasallen las competencias de la Municipalidad Metropolitana. Entonces yo sí les pido respeto por las competencias, autoridad única del transporte, ordenamiento territorial a cargo de la región Lima Metropolitana con la Asamblea de Alcaldes Distritales, y el agua, entre otras cosas, pero para comenzar, sí, por ahí. Interesante. ¿Cómo se ha sentido en estos 100 días? Yo, ¿Cómo se ha sentido Susana Villarán? ¿Ha renegado? ¿Le ha cambiado el carácter? ¿Tiene más problemas? ¿Cómo ha funcionado su equipo? ¿Y qué siente que está pasando con la gente? Que es algo que en realidad no se ha traducido en los medios de comunicación, ¿no es cierto? Todo esto que nos está contando, muchas cosas en realidad debería usted tener un buen servicio de prensa, pues, para que veamos cómo están los árboles plantándose, etcétera. Está bien, lo que falta es que yo me comunique más, y eso es muy importante. ¿Cómo se ha sentido? Empecemos por ahí. Yo en lo personal, asumir una tarea tan importante como esta, tan compleja, yo siempre lo dije, lo asumo con humildad, lo asumo con inmensa responsabilidad, y tengo una gran ilusión de poder realmente enfrentar los problemas de fondo de Lima. Lo estoy haciendo, trabajo muchísimo, gracias a Dios tengo salud, hago yoga a las 5:45 de la mañana para poder respirar bien y tener la capacidad de responder a una agenda que es exigente. En segundo lugar, me siento muy contenta. Como me han dicho algunos que no son necesariamente amigos nuestros, tenemos un grupo de profesionales de primerísimo nivel en las distintas áreas. Eso es realmente producto de la generosidad de personas que han venido del sector privado, ganando muchísimo, y que han aceptado tener sueldos que no son malos, pero que son mucho menores a los que ganaban, para poder sacar adelante este proceso. ¿Dónde hay que ajustar? Hay que ajustar. Y yo lo he dicho en mi rendición de cuentas del miércoles pasado ante el Consejo Metropolitano. Hay que ajustar en movilidad y transporte, tenemos que darle muchísima mayor velocidad al trabajo. Y lo estoy haciendo en este momento, y para eso es bueno hacer evaluaciones, no para decir qué bien he hecho yo todo. No, yo no estoy satisfecha. Estoy contenta por la magnitud de la tarea, tengo mucha energía porque tengo muy buen equipo, pero no estoy contenta, tenemos que hacer algunos ajustes. Y yo sí sigo saliendo a la calle, sigo comprando haciendo mis compras como ama de casa, sigo caminando por el centro de la ciudad, voy caminando de un lugar a otro, recibo el cariño de la gente, recibo también el diálogo sincero y franco de la gente en las redes sociales como el Facebook y el Twitter. Yo estoy en contacto como para saber qué es lo que las personas están diciéndonos, y esa relación de diálogo con la gente es fundamental, porque si uno se tapa los oídos y se encierra en un palacio tan bonito como es el Palacio Municipal, estamos perdidos. Hay que estar con la gente, hay que caminar junto a nuestro pueblo y escucharlos. Hasta ahora jamás una mala palabra, jamás una mala cara. Las personas que no están de acuerdo conmigo pasan con mucho respeto, pero pasan de lado. Y los otros, Susana, sabemos que es difícil, fuerza Susana, vamos adelante. Y yo creo, y yo quiero
hacerme cargo de esa impaciencia, lo digo por tercera vez, porque tienen razón, porque hay problemas embalsados, porque no se quiso. Y es la única vez que yo me voy a referir al pasado, pero creo que es responsable hacerlo, asumir la seguridad, asumir el ordenamiento y la renovación de la flota, que son dos problemas pesados, asumir el tema ambiental y asumir una parte de lo social, porque se hicieron las escaleras, se hicieron los clubes, se trabajó en los hospitales de solidaridad, pero los más pobres necesitan programas de inclusión social que la ciudad debe darlos. La ciudad presta servicios. Entonces, así se siente Susana Villarán, eso es lo que está haciendo. Y bueno, ahí vamos, yo estoy contenta y sonriendo. Y bastantes más días necesitamos, sin duda. Son 100 días de 4 años. Muy bien. Susana Villarán, alcaldesa de Lima, muchas gracias por haber estado Gracias a con ustedes, nosotros. ha sido una conversación muy buena y gracias a los oyentes y a los televidentes. Muchas gracias también a Agustín Figueroa y a Federico Prieto Celi. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Son las 21 horas. Estamos cerrando ya 5 sentidos y, por supuesto, continúa la programación de RPP.